Muchos creen que la disciplina es solo levantarse temprano o seguir reglas estrictas, pero pocos entienden que la disciplina real comienza cuando nadie te está mirando. Comienza en las decisiones pequeñas, en los momentos silenciosos, en la honestidad contigo mismo. Esta historia no es solo un cuento, es un espejo. En un pueblo tranquilo vivía un joven llamado Mateo. Tenía 25 años y un talento que muchos envidiaban. Aprendía rápido, hablaba bien, soñaba en grande, pero había algo que siempre lo detenía. Mateo no era constante, prometía mucho. Empezaba con entusiasmo, pero abandonaba en silencio. Se decía a sí mismo que aún tenía tiempo, que mañana sería mejor, que cuando estuviera motivado cambiaría. Pero ese mañana nunca llegaba. Trabajaba en diferentes oficios. Ninguno duraba mucho. Siempre encontraba una excusa. El jefe no lo valoraba. El horario no le convenía. El trabajo no era para él por fuera. Parecía seguro. Por dentro sabía la verdad. No estaba siendo honesto consigo mismo. Una tarde, después de haber renunciado nuevamente, caminó sin rumbo hasta las afueras del pueblo. Allí vivía don Esteban, un hombre mayor al que muchos respetaban, no por su dinero, sino por su carácter. Mateo lo encontró arreglando una cerca, sin que nadie se lo pidiera. Eso llamó su atención. Mateo se acercó y dijo que necesitaba un consejo. Don Esteban no levantó la mirada, solo dijo que si quería hablar, primero debía ayudar. Durante horas trabajaron en silencio. El sol bajaba lentamente. Mateo sentía cansancio, pero también algo nuevo en vergüenza. No estaba acostumbrado a terminar lo que empezaba. Al final, don Esteban le ofreció agua y le preguntó por qué siempre parecía frustrado. Mateo habló sin filtros. Dijo que sabía que podía más, que se sentía atrapado, que veía a otros avanzar mientras él seguía en el mismo lugar. Don Esteban lo miró fijamente y le dijo algo que Mateo nunca olvidaría. No estás fallando por falta de talento. Estás fallando porque no eres honesto contigo mismo. Mateo se sintió expuesto. Quiso defenderse, pero no pudo. Don Esteban continuó diciendo que la disciplina no es castigo, es respeto propio. Es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando no tienes ganas. Le propuso un trato simple. Durante 30 días, Mateo debía cumplir una sola promesa diaria, pequeña ni incómoda, pero obligatoria. Si fallaba un solo día, debía comenzar de nuevo. Mateo aceptó. Pensó que sería fácil. No sabía que ese reto iba a confrontarlo como nunca antes. Esa noche, al acostarse, sintió miedo, porque por primera vez entendió que el verdadero enemigo no era el mundo, era él mismo. Y esta era solo la primera lección. El primer día, Mateo eligió una promesa que parecía sencilla: despertarse temprano y salir a caminar durante 20 minutos. No para hacer ejercicio intenso, no para impresionar a nadie, solo para cumplir. Cuando sonó el despertador, su cuerpo reaccionó antes que su mente. El cansancio pesaba, el frío se sentía incluso antes de levantarse. Su cabeza empezó a negociar con suavidad: hoy no es tan importante, mañana puedo hacerlo mejor. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Mateo no se preguntó qué tenía ganas de hacer, se preguntó qué había prometido. Esa diferencia lo incomodó. Se levantó con lentitud, se vistió en silencio y salió de casa. Las calles estaban vacías, no había aplausos, no había reconocimiento. Solo él y sus pensamientos. Cada paso se sentía pesado. Cada minuto parecía más largo. Pero cuando regresó, algo dentro de él estaba distinto. No era felicidad, era respeto propio. Al segundo día, la promesa fue ordenar su habitación por completo. Mateo siempre había vivido rodeado de desorden, ropa en el suelo, en papeles acumulados, objetos sin lugar. Ese caos externo reflejaba perfectamente su caos interno. Mientras ordenaba, se dio cuenta de algo incómodo. Muchas de las cosas que guardaba ya no tenían sentido. Viejos planes en libretas sin terminar, proyectos abandonados. Cada objeto parecía recordarle una versión de sí mismo que nunca cumplió. Sintió vergüenza, pero no huyó. Terminó la tarea. El tercer día, decidió terminar un trámite que llevaba meses posponiendo.
No era difícil en solo incómodo. Siempre decía que no tenía tiempo. Esa mañana entendió que sí tenía tiempo. Lo que no tenía era disciplina. Pasaron varios días así, en promesas pequeñas, acciones claras, sin discursos, sin motivación exagerada, pero el séptimo día falló. El cansancio acumulado lo alcanzó. El despertador sonó y esta vez no se levantó. Cuando abrió los ojos, ya era tarde. Su pecho se apretó. Sintió rabia, frustración, culpa. Durante horas se castigó mentalmente. Pensó que había arruinado todo. Pensó que era igual que siempre. Pensó en rendirse, pero al recordar el trato con don Esteban, algo lo detuvo. No había excusas, había una regla. Si fallaba, debía comenzar de nuevo. Ese momento fue más importante que cualquier éxito, porque por primera vez, Mateo no se mintió. No buscó culpables. No dijo que no importaba. Aceptó su error completo y decidió volver a empezar. Ese acto de honestidad fue más poderoso que todos los días anteriores. Al comenzar de nuevo, algo curioso ocurrió. Mateo dejó de buscar resultados rápidos. Dejó de obsesionarse con el final. Empezó a enfocarse solo en el día presente. Una promesa, una acción. Un día, la disciplina dejó de sentirse como una obligación externa. Se convirtió en una conversación interna constante. Cada vez que dudaba, se hacía una sola pregunta: ¿voy a respetarme hoy o no? Con el paso de las semanas, los cambios se volvieron visibles. No solo en su rutina, en su carácter. Mateo empezó a hablar menos y a hacer más. Empezó a llegar puntual, a terminar tareas simples, a no dejar cosas a medias. No porque alguien lo vigilara, porque él mismo se estaba observando. Eso cambió su postura, su forma de caminar, su forma de mirar a los demás. Consiguió trabajo nuevamente. Nada extraordinario en un puesto sencillo. Pero esta vez no buscó la salida desde el primer día. Decidió quedarse, decidió cumplir. Hubo días difíciles, días en los que quiso abandonar, pero recordó algo fundamental: la disciplina no elimina la dificultad. Te enseña a atravesarla sin huir. Las personas comenzaron a notarlo. Sus compañeros confiaban en él. Su jefe empezó a asignarle más responsabilidad. No porque fuera el más brillante, sino porque era confiable. Un mes después, Mateo volvió a visitar a don Esteban. No llevaba grandes historias, no llevaba logros espectaculares. Llevaba algo más valioso. Coherencia. Don Esteban lo observó unos segundos y sonrió. Le dijo que ahora entendía la verdadera lección. La disciplina no te transforma de un día para otro, te transforma gota a gota, en decisión a decisión, hasta que un día miras atrás y ya no eres la misma persona. Mateo entendió que el carácter no se construye con promesas grandes, se construye con actos pequeños repetidos, incluso cuando nadie aplaude. Ser honesto contigo mismo duele, porque te obliga a ver tus excusas, tus mentiras internas, tus contradicciones, pero también libera, porque cada vez que cumples lo que prometes, incluso algo mínimo, refuerzas tu identidad. Te conviertes en alguien que se respeta. La disciplina no es rigidez, es coherencia entre lo que dices y lo que haces. Es elegirte incluso cuando no tienes ganas. Y cuando tu carácter cambia, tu vida inevitablemente lo sigue. Si esta historia resonó contigo, dale like, comparte en los comentarios qué parte te dejó reflexionando y suscríbete al canal.